Bueno, una situación que es muy real, digamos, dentro de este tema de los vectores, es que uno conozca el punto de origen y conozca quién es el vector, que luego, digamos, en la vida real va a ser una fuerza aplicada, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta sea, ¿cuál es el punto extremo de ese vector? ¿A dónde ese vector va a terminar llegando o dónde va a terminar simplemente ese vector? Si conozco cuál es el punto de origen. Bueno, esa es una situación bastante frecuente. Y entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Por ejemplo, si me dieran, sea el punto A menos 3, 1, y el vector B, que lo tiene como origen al punto A, el vector B es el 4, 5, bueno, y yo me pregunto, ¿quién será el punto B, que es el extremo? O sea, este vector B corta en realidad es el vector AB, el que se inicia en el punto A y termina en el punto B. Pero ese punto B es el que no conozco, es el que tengo que buscar. ¿Sí? ¿Qué es lo que Gráficamente, dice en el vector? ¿cómo? ¿Qué es lo que dice en el vector, 4, 5. Ah, vector B? Porque está tapado por la luz. le da Ah, justo gracias. el foco, sí. Vamos a bajar un poquito. B, 4, 5. Ahí. Gráficamente, uno puede tener una intuición, peor, se lee menos, lo vamos a poner. Uno puede tener una intuición de quién va a ser ese punto B, pero no podemos contestar desde el gráfico. Eso ya viene sucediendo desde antes, ¿verdad? Sí me sirve el gráfico para darme yo una idea de cuál va a poder ser ese punto B más o menos oriental, ¿no? ¿Cuál es la situación? Vamos a graficar la situación. Tenemos el sistema de ejes, tenemos el punto A, que es menos 3, 1, y acá mucho cuidado no hay que confundir punto con el vector, con las componentes del vector, ¿no? El punto A es el menos 3, 1, que está situado ahí, en ese lugar, en el plano cartesiano. El vector tiene de componentes 4, 5. ¿Qué significa? Significa 4 en horizontal, 4 en el eje X y 5 en el eje Y. Entonces, desde aquí yo tendría 4 cuadritos, 4 unidades en horizontal y tendría 5 en vertical. Y acá va a estar el punto B, ese que yo estoy buscando, y que en realidad uno del gráfico ya podría leer quién va a ser el punto B. Lo que pasa es que no podemos tomarlo como una forma de respuesta, porque en este caso el punto B va a estar formado por componentes que son enteras. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener, no sé, si en vez de tener de componente 3, tiene 3,01? Yo en el gráfico no lo puedo detectar, porque el 3,01 medido en Profe, cuadritos de la hoja no se puede detectar de manera exacta. ¿Bien? Bueno, ahí hay una pregunta que dice cuál es la diferencia. Supongo que la diferencia entre punto y vector. Justamente, cuando uno lo lee, la única diferencia es el nombre. O sea, si yo leo A igual a esto, eso es punto. Y si yo leo B con flechita, o sea, esto es un vector. ¿Sí? Pero es justamente un error muy frecuente confundir lo que es un punto con lo que es un vector, que son cosas distintas. Punto A es ese puntito, es ese redondelito ahí que está situado en ese lugar del plano, y vector es un vector. O sea, el vector B, 4, 5 va a ser este, ¿no es cierto? Ahí. Bien. Geométricamente es clara la diferencia, son dos cosas distintas. Pero bueno, es muy fácil confundirse cuando uno los lee. profe, Ya que la diferencia la da el nombre. a Sí, ese vector también se lo puede llamar AB. sí, sí. Al vector B lo podríamos llamar como el vector AB, así, con flecha siempre, donde A es el origen y B va a ser el extremo, que es el punto que yo estoy buscando, ¿no? Y que decía,
En la gráfica yo ya estoy orientada a dónde va a estar el punto B, ¿no? Es más, podríamos decirlo el punto B. Porque en realidad, ¿quién va a ser el punto B? Va a tener 1 acá, en horizontal en X va a tener 1, y en vertical va a tener 6, ¿no? Pero no lo puedo sacar de la gráfica, porque si en vez de 1,6 en la realidad fuera 1,03, yo de la gráfica no lo puedo ver. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que vamos a hacer es plantearnos al revés, plantearnos cómo uno hubiera calculado al vector B, cómo uno hubiera encontrado el vector B si me hubieran dado el inicio y el final, ¿no? Si yo conozco el punto inicial y el punto final, bueno, la forma de encontrar al vector B es la diferencia entre esos dos puntos. Entonces, eso es lo que voy a hacer, asumiendo que como el punto B no lo conozco, es un punto genérico, es XY. ¿Bien? Entonces, yo me voy a plantear que el vector B en realidad es la resta del extremo menos el origen, ¿no? Y a este punto extremo, que es el que estoy buscando, lo voy a llamar XY, porque es el desconocido. Todos los otros datos los tengo. O sea, el vector B es el vector 4, 5. El punto B es el desconocido, es un XY. Y el A es el menos 3, 1. ¿Bien? Bueno, pero ahora acá, digamos, se me quedó acá hay una resta de puntos, o sea que puedo hacer esa resta, ¿no? Puedo decir que el vector 4, 5 es esta resta, digamos, x más 3 y menos 1. Con lo cual, entonces, ahora me queda una igualdad y los vectores son iguales si son iguales componente a componente, lo mismo que eran las matrices en su momento. Entonces quiere decir que este x más 3 de acá tiene que ser igual a 4 y que el y menos 1 tiene que ser igual a 5. Y ahí me quedó un sistemita de ecuaciones, que cuando yo lo resuelva y encuentre el valor de la x y de la y, voy a tener armado el punto B, que es el que me preguntaba, ¿no? O sea, de acá yo voy a obtener que el x más 3 debe ser igual a 4 y que y menos 1 debe ser igual a 5, y entonces ahí tengo el valor del x y del y. Hago un paso más acá, y entonces me quedó, el x es 4 menos 3, que es 1, y el y es 5 más 1, que es 6. Con esos dos datos, digo, por lo tanto, el punto B que se me estaba pidiendo era el punto 1, 6. Y para esto sirve habernos ubicado en el gráfico, porque nosotros en el gráfico ya veíamos, siguiendo los datos, o sea, si este vector comenzaba en este puntito de acá, y a su vez tenía de componentes 4 horizontales y 5 verticales, y iba a terminar allá el vector, yo podía pensar quién era el punto B. Lo que pasa es que lo tengo que confirmar algebraicamente, insisto, porque en este caso salió con número entero, salió 1, 6, pero por ahí si no era exactamente 1 o exactamente 6, eso en el gráfico no lo veo. Pero sí el gráfico me sirve porque si yo acá le hubiera errado en el cálculo algebraico, hago todo este cálculo y hubiera llegado, por ejemplo, que me dice que el punto B era el menos 4 o menos 2, ahí me tengo que dar cuenta que no, que hay un error, porque yo gráficamente estoy muy orientada hacia dónde, hacia qué lugar está ese punto B extremo del vector, ¿no? Entonces, bueno, para eso sirve, pero la respuesta la tenemos que dar desde el álgebra, nos tenemos que proponer al punto B genérico, pensar cómo hubiéramos nosotros calculado el vector B si lo hubiéramos tenido a los dos. Bueno, se calculaba haciendo punto extremo menos punto origen, entonces planteo eso, me queda un sistema de ecuaciones y de ahí resuelvo. ¿Sí? Se pueden encontrar con que, yo lo voy a escribir en otro color acá de costado,
Cuando uno planteó esta expresión que tenemos acá, ¿no es cierto? Esta, la vamos a recuadrar. Se pueden encontrar propuestas, digamos, bibliográficas que le digan de despejar esto, ¿no? Que digamos que el XY termine siendo 4, 5 más menos 3, 1. Y fíjense que van a llegar al mismo resultado, porque nos va a quedar 4 menos 3, 1 y 5 más 1, 6. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa propuesta para nosotros en álgebra no es buena. Porque, ¿cuál es el problema? Justamente cuando yo estoy haciendo 4, 5 más menos 3, 1, 4, 5 era un vector y menos 3, 1 era un punto. Y entonces yo estaría sumando dos cosas distintas. Estaría sumando un vector más con un punto. ¿Sí? Entonces, tiene un problema de cómo está escrito. Y ese problema en álgebra es un problema muy fuerte. O sea, el álgebra busca no solo que la respuesta esté bien, sino que además esté bien escrito, bien planteado, bien formalizado, ¿no? Así que esa propuesta no la hagan en un parcial, ¿no? Uno sabe que en la práctica, en la vida real, hay veces que se hace, pero en un parcial justamente de álgebra no lo hacemos. La que hacemos es esta. Nos planteamos que cómo encontraría yo al vector, y era a través de restar el extremo menos el origen, lo escribo, el extremo es el que desconozco, o sea que lo pongo como genérico, me voy a un sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones y vuelvo a armar el punto B. ¿Sí?